Ok, muy bien. Ya estamos grabando la sesión. Eh, y bueno, de lo que se va a tratar ahora es el tema de Herr Achenbach, que es uno de los primeros orientadores filosóficos o el iniciador de lo que podemos conocer ahora como la consultoría filosófica. Eh, Siempre es muy polémico saber quién fue el que empezó a hacer este nuevo movimiento, digamos, en la filosofía, como se conoce ahora como el movimiento de las prácticas filosóficas. La consulta filosófica, pues es una más de estas prácticas que junto con la filosofía con para niños, también hay discusión si es filosofía con niños o para niños, y junto con los cafés filosóficos y los talleres filosóficos, conforman todos ellos, incluida la consultoría filosófica, este gran movimiento emergente que se conoce como el de la práctica filosófica, prácticas filosóficas, y con el que no todo el mundo está de acuerdo. Yo he podido leer algunos artículos que de repente me he encontrado en la internet, totalmente en contra de esto que estamos realizando o buscando, y generalmente por gente que tiene como una comprensión quizás a veces tradicional de lo que puede ser la filosofía o que inclusive viene de otros campos. Siempre aquí la gran pregunta, y fue una crítica que recibió mucho Ángel y que también recibió Lumarinov, si ustedes ya empezaron a leer o en algún momento lo van a leer, el libro de Más Platón y Menos Prozac, que es como quizás el libro más comercial que hay sobre este tema y que se ha escrito por Marinov. Tanto Agema como Marinov, sobre todo Marinov, recibieron muchas críticas cuando pusieron un consultorio filosófico, una consultoría, incluso en el caso de Marinov, sus compañeros docentes, ¿no?, en la universidad donde trabajaba pues lo demandaron de alguna forma porque decía que estaba invadiendo un campo que no le pertenecía, que era el campo de la psicología, de la clínica. Eh, y este es el gran problema. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, cuando me dicen, oye, ¿y a qué te dedicas? Bueno, pues por un lado soy profesor, trabajo en una universidad eh, y estudié filosofía y soy consultor filosófico. Y entonces lo primero que le preguntan a uno es, es terapia. Eh, ok, voy a ver, Lili, ahorita que me escribes aquí en el chat, si puedo compartir algunas de estas críticas. Las voy a buscar porque me las he encontrado en el internet y han sido unas críticas, algunas eh, como muy, como muy desde la tripa, no sé cómo decirlo, más que desde el argumento, más bien como un poco de falacias y todo esto, pero siempre es bueno ver como la reacción que pasa ante ese tipo de movimientos. De hecho, bueno, ahorita que pones esta sugerencia, Lili, yo tengo una hipótesis de por qué sucede esto. Seguramente es conocido por ustedes el nombre de Thomas Kuhn. Si llevaron filosofía de la ciencia en algún momento, pues saben que hay un libro muy conocido de Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y Kuhn lo que pone ahí es, él es el inaugurador de la sociología de la ciencia y de los, digamos que de los saberes. Lo que Kuhn propone es que el conocimiento se va dando por comunidades científicas o comunidades de personas que están especializadas en algún tipo de saber o disciplina, y que ese gremio de científicos, de filósofos, de lo que sea, pues va creando un canon de conocimientos y va creando un paradigma imperante que otorga una visión de la realidad. Cuando surja un paradigma que él le llama emergente, pues va a ser atacado por el paradigma que tiene el statu quo o que tiene la predominancia. Es decir, lo que propone es que los grupos de científicos y de gente que maneja el conocimiento, al ser grupos humanos y sociológicos, pues van a disputarse un poder. En este caso, el poder es el conocimiento mismo. Entonces, la explicación que yo de alguna forma me he dado, y que no, por supuesto que no es la única, es que siempre que surge una nueva propuesta, pues a veces es complicada que vaya entrando porque sería como un paradigma de tipo emergente. Pues bueno, con mucho gusto les mando algo que encuentre así que sea como una cuestión así de crítica a esto, ¿no?
Bueno, bienvenidos a los que van entrando. Estoy viendo que ya se incorporó Celes. Mucho gusto en verte. Lalo Tobar, José Padilla, Santiago, Diego Ramos, Carla Portela, Natalia Ortiz, que todavía no la vemos en la pantalla, Ángel Gabriel, Pipi Monsalvo, que imagino que Pipi es Virginia o María Virginia. Bienvenida también. Silvia Hansen, que está entrando. Está entrando también, ya tengo aquí a Edith Lascano. Y nos comenta Edith que tiene un problema con el internet. Sí, está bien, no te preocupes. Si hay, yo sé que de repente hay problemas con el internet, con la señal, y que a veces el prender la cámara pues les consume más ancho de banda, entonces se entiende, no hay problema, ¿no? Carmelo Uso, que está entrando, bienvenido. Silvia Hansen, Lisandro, bueno, los que puedo yo ahorita ver en la pantalla. Después de esta breve introducción, comentarles también que vi comentarios muy interesantes, análisis muy interesantes sobre la lectura de, por un lado, una traducción muy breve de 7 páginas de Gerhard Achenbach, una traducción que se hizo de una de sus introducciones de sus obras. Achenbach es persona que vieron ustedes en la presentación, ¿no?, de la plataforma. Tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 años, en 2008, cuando fue el Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas que celebramos en México, concretamente en la UNAM. Les comparto la pantalla, nada más para ver, nada más para recordarles quién es este hombre, Gerhard Achenbach. Denme un segundo, en lo que les pongo la pantalla. Aquí está. Nada más. Siempre es una discusión si quién es el iniciador, ¿no? Si nos ponemos muy estrictos y muy ortodoxos, podríamos decir que el iniciador de la constructividad filosófica fue el mismo Sócrates en los diálogos, que él ya hacía como este tipo de ejercicios con las personas. Es muy debatible todo esto, pero digamos que en nuestra parte contemporánea, aquí como lo podemos ver, aquí estamos, de hecho esto fue el congreso, el 15 de ICPP, que tuvimos la fortuna de estar en el comité organizador, y Achenbach fue uno de los ponentes invitados, de hecho se le otorgó un reconocimiento, y comentarles que hubo toda una polémica en aquel momento, ¿no?, de si él era el originador o no, porque se le dio un reconocimiento por ser uno de los originadores de la orientación filosófica, y surgieron voces en ese momento que decían que no, que había sido un filósofo norteamericano, ahorita no recuerdo el nombre, que desde los 60 ya había empleado este tipo de asuntos, que ya había dado una especie como de asesorías filosóficas, de consulta, y bueno, a final de cuentas se les otorgó a los dos, tanto a Achenbach como a este filósofo norteamericano, que ahorita les debo el nombre, si ahorita me acuerdo, se los paso, pero siempre es todo un tema muy polémico el ver quién inicia esto. A final de cuentas, bueno, lo importante es ver que son propuestas que han llevado a la filosofía a tener una práctica distinta más allá de la academia o del quehacer filosófico que se hace en los cubículos universitarios, en la investigación, que también es sumamente importante. Bueno, esta es otra de las vertientes. Entonces, fíjense qué complicado es poder hablar de cuándo inicia esto. Es muy, muy complejo. Y sobre todo, si ustedes pudieron leer también el segundo artículo de José Barrientos, Barrientos también es otro filósofo y consultor filosófico que verán más adelante, que tiene otra propuesta. Barrientos lo que ha hecho es como una compilación, se ha encargado de analizar las distintas vertientes que hay, ¿no? Con Gerhard Achenbach, Lumarinov, Ran Lahab, él mismo tiene su propia propuesta, y de otros filósofos prácticos que iremos viendo. Bueno, Barrientos en este segundo artículo, pues también nos da una buena descripción de la obra de Achenbach, que como el mismo Barrientos comenta, pues si ustedes saben lengua alemana y tienen una buena comprensión de lectura del alemán,
pues sin ningún problema podrían accesar a las obras de Achenbach y leerlas en alemán, porque hay muy poco traducido de lo que sabemos. De Achenbach es lo que algunos nos han traducido, o por el mismo Barrientos, que él tiene un conocimiento muy profundo también de la obra de Achenbach. Bueno, sin más por el momento, voy a pasarle la palabra a Yolanda Victoria para que nos haga su comentario, impresiones de qué pudiste entender de Achenbach, qué te quedó o alguna duda que pudieras tener. Adelante, Yolanda. Si nos puedes abrir tu micrófono, por favor. En la parte, en el extremo hasta abajo, hay un microfonito. Nada más dale pic. La parte, ya lo volviste a cerrar, vuelve a abrir. Ahí te tendríamos que escuchar. No te escuchamos. Por ahí debe haber una cuestión de audio. Bueno, voy a pasar mientras, en lo que resuelves este problema, Yolanda, con Karen Fajardo, por favor, si nos puedes comentar tus impresiones de lo que entendiste, pudiste entender a Achenbach. Sí, pues de Achenbach se pronuncia. Sí. A mí me gustó esta perspectiva de la diferencia entre la pregunta sobre qué debo hacer y o qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y de dónde viene este modo en el que también lo hago. Como que esa distinción de preguntas, yo ya había tenido inquietud desde las sesiones pasadas, cómo se abordaban en la consultoría filosófica, porque llega un punto en el que el mismo planteamiento de la pregunta es sobre qué debo hacer. Entonces, pararse desde este lugar del entendimiento, a mí, por ejemplo, ya me parece un camino claro para la consultoría filosófica, del esclarecimiento de la realidad que me circunda y yo cómo me muevo en esa realidad y la constante reinterpretación de cómo me pienso en ese hacer y en ese existir. Me surgen varias preguntas, muchas preguntas, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de que el diálogo es este intercambio de pensamientos sin fronteras definidas y sin una guía tampoco definida, porque pues me parece difícil, pero a la vez me parece chévere porque es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Desde el comienzo no se dice que la consultoría filosófica va a ser fácil y agenciarse de eso, tomar las riendas del modo en el que queremos, tanto personalmente el modo en el que queremos vivir la vida acorde a nosotras, así como cuando una guía al consultante de hecho o al visitante en este caso, es difícil, pero es también hacerse cargo y ese hacerse cargo no es tan fácil cuando normalmente nos referimos a ciertos modelos para ajustar nuestras vidas. Ok, entonces son muchos elementos y hay algo que no queda del todo claro, ¿verdad? Todavía que queda ahí como falto de definir. Esto que comentas lo iremos también desarrollando. El primer concepto, ¿no?, que marca Achenbach es que él ni siquiera habla de la palabra consultante, como lo decimos nosotros, él le llama visitante, como una manera de diferenciar que no es un paciente, no es un cliente, como luego también se le suele llamar en algunos modelos de psicoterapia humanista, y también puede causar cierto ruido el que sea un visitante. Pero bueno, vamos viendo. Muchísimas gracias, Karen. Jonathan, adelante, levantaste la mano, te escuchamos. ¿Sí se me escucha bien? Perfectamente, Jonathan, adelante. Yo, bueno, desde que empezamos, creo, con el primer texto que ya de Roxana Kleimer,
y es que, bueno, voy hacia él, lo traigo a colación porque hay como este punto que comentaba precisamente Karen, y me produce un poco como de ruido, o como que pienso que hay como eh, como que encuentro cierta contradicción en ello. Y es porque ah, como que el programa de consultoría filosófica que se deja ver desde Achenbach, parece que no quiere negar como una postura kantiana. Mm, Y eso me produce un poco de ruido porque, pues, yo desde el modelo moral que Kant plantea, este, pues vaya, si bien de la consultoría filosófica es algo para, pues, de alguna forma encaminarnos. Creo que con Kant lo he visto bien y todavía no alcanzo a ver por qué estaría la consultoría filosófica, o por qué estaría este programa de Achenbach, por qué estaría peleado, o por qué estaría contrapuesto al programa kantiano. No entiendo por qué. hace ruido, ¿verdad? Los que somos muy respetuosos o admiradores a lo mejor de la obra de Kant, ¿no? Con sus clásicas preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Las preguntas por el conocimiento. Uno podría decir, bueno, si Kant se preocupó tanto por saber si podemos conocer o no, y ahí está la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres. ¿Qué no sería la consultoría filosófica una manera de conocer? Así Entonces, es. ahí están las preguntas. No sé si vaya por ahí, Jonathan. Sí, sí, exacto. Uh-huh. Mira, yo no sé exactamente por qué Achenbach hace como esta distinción, quizás es una manera de poder darle una identidad a su propio modelo, porque a mí no me causa ningún problema entender la consulta filosófica desde una perspectiva que también pudiera ser kantiana. En el sentido Exacto. de conocimiento de estructuras. Me parece que Achenbach lo hace como para ubicarnos en el estar siendo, o sea, en lugar de qué me cabe esperar, es qué estoy haciendo, ¿no? Que remite a la pregunta de Montaigne, que también viene ahí puesta en la lectura, Ujú, tanto en la ujú. de Achenbach como en la que nos plantea Barrientos, viene esta frase de Montaigne de qué estoy haciendo en el tiempo gerundio, ¿no? Es decir, qué es lo que está aconteciendo. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, pero yo no rechazaría a Kant y no creo que Achenbach esté haciendo un rechazo a Kant como una manera de hacerlo, ¿no? Pero sí creo que es una manera para distinguirlo. Pero bueno, me parece que Muy va bien. por ahí, Jonathan. No sé si esto nos ayuda a pensar más, porque pues aquí no hay respuestas definitivas, e incluso en la consulta No, ajá. filosófica no buscamos soluciones, no buscamos dar consejos, no buscamos nada, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si no se busca nada como en una psicoterapia, ¿qué buscamos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay una mano levantada. Muchas gracias, Jonathan. Vamos con Diego Martín. Gracias. Adelante. Diego, adelante. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. adelante, te escuchamos. Bueno, a mí en principio yo lo asocié, esto que mencionás con respecto a Kant, a la cuestión del deber. Uh-huh. Es decir, creo que la postura, no sé si es necesariamente contrapuesta, yo creo que de alguna forma lo que está intentando es decir esto de no hay un debo hacer, es decir, no es cuestionar el deber hacer, sino es cuestionar lo que yo estoy haciendo, es más personalista. Creo que tiene que ver con una mirada más orientada al individuo, más que a los deberes que el individuo tiene que realizar. A mí lo que me disparó la lectura, esto del no método, que a ver, hay muchas cosas en las que yo acuerdo, me siento muy identificado por ahí con el pensamiento, esto, no meter al individuo en un lecho de Procusto, o Uh-huh. lo estiro o lo alargo con tal de que encaje en una teoría. Sin embargo, hay métodos ya establecidos, como por ejemplo, Sócrates
con todos hacía exactamente lo mismo. O sea, variación más, variación menos, operaba más o menos igual. Agarramos cualquier diálogo, especialmente los diálogos de juventud, y nos vamos a encontrar con una estructura, y eso es hacer filosofía, es decir, la filosofía puede operar, como ya lo hizo Sócrates, desde un modelo que puede ser repetido, digamos. Ahora, Achenbach lo que plantea es crear el modelo al mismo tiempo que converso o dialogo con el consultante. Me hace pensar mucho en una postura más posmoderna, y estoy pensando en un autor ahora y no me acuerdo el nombre. Verdad y método. Gadamer. Doctor Gadamer. Gadamer. Bueno, Gadamer tiene una idea así con respecto al tema de la conversación. Él dice que si una conversación tiene una orientación, deja de ser conversación. Quizás viene por ese lado la cuestión. Ok. Y entonces, ahí lo que más te hizo ruido fue... El tema básicamente de esto del no método, que digo, acuerdo en parte del no método, él lo pone como que no estamos haciendo filosofía si hay un método establecido, pero Sócrates tenía un modelo establecido que operaba en todos los diálogos, o casi todos, y no por eso dejaba de hacer filosofía. Claro, ya entendí. A final de cuentas, sí podemos hablar de un método filosófico, a lo mejor no en Achenbach, porque él está en contra de un método, ¿no? Pero la palabra método viene del meta odos, que significa meta como un objetivo, un lugar de llegada, y odos, que significa camino. Entonces, quizás aquí lo que va proponiendo Achenbach es que ese camino se va haciendo, se va construyendo en ese diálogo con el consultante. Uh-huh. Hay otra frase que también él dice que no se habla de un método, sino sobre métodos, pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Muchas gracias, Diego. A ver, vamos con Leonardo, por favor, Cárdenas, si nos comentas tus impresiones de... Claro que sí. Bueno, pues a mí me gustó mucho la parte donde hablan de la hermenéutica. De hecho, pues mencionando de nuevo a Gadamer, porque allí dicen que ven el diálogo como fusión de horizontes. Uh-huh. En esta medida también resalto de la lectura cuando hablan acerca del comportamiento del consultor como un compañero de pensamiento y de sentimiento. Uh-huh. Entonces, si al parecer el consultor logra generar un cambio, digámoslo así, una transformación en el consultante, siempre y cuando ese comportamiento pues se dé en esa fusión de horizontes, en ese diálogo. En la tarea resaltaba pues el concepto de entendimiento, porque quien acude a la consultoría pues hace ejercicio o emplea su entendimiento para descubrir nuevos horizontes de sentido, y a la vez esos horizontes de sentido que son la consultoría le permiten entender distintos aspectos de la vida. Entonces resaltaba en un primer momento entendimiento, ya luego resaltaba el concepto, digámoslo así, de reflexión o pensamiento filosófico, ya que Achenbach dice que este tipo de pensamiento es difícil, o reconoce la dificultad cuando él habla del peso o sobrecarga del pensamiento filosófico. Y también ahí, pues, nos da pistas, diría yo, acerca del papel que tiene consultor y consultante. Y en este punto, pues, él dice que... Ahí ya no te escuché.
¿Lo escucharon los demás? No, ¿verdad? No. A ver, Leonardo, parece que se te fue la señal. De hecho, se quedó congelado. Debe ser una cuestión ahí del ancho de banda del internet. Vamos a hacer esto. En lo que Leonardo lo recuperamos, vamos con Pipi Monsalvo, por favor. Ya vi que levantaste la mano. Sí, gracias. Y luego con Yolanda. A mí la verdad me sorprende mucho y me reconforta cada vez más que leo estos textos de la consultoría, porque hace mucho tiempo que yo vengo cuestionándome por qué Freud, Sócrates, no importa por qué esas personas tienen un peso importante y por qué otras no. Jesús, ¿no? Puede ser de cualquier ámbito. Porque hay personas o hay libros tan superiores y por qué uno no puede hacerlo también. Siento que hay como una cosa muy vertical que me gusta como empezar a pensarlo horizontal, porque creo que hoy en día cada uno tiene su filosofía. Creo que no hay un deber hacer. Si bien sí tenemos que vivir en sociedad, porque si cada uno tiene su filosofía, medio que se transformaría en una anarquía, si bien tenemos como estas bases en común, ¿no? Sobre la vida, la muerte, la empatía, el otro, siento que se fue un extremo. Siento que la sociedad se fue un extremo de que te dicen qué hacer, de que hay un deber. Entonces, cuando uno no quiere eso, cuando uno tiene otro pensamiento y no lo dejan ser libre en ese pensamiento, es donde empiezan como a ver esos cortocircuitos de uno, de, bueno, sigo el deber hacer porque no puedo querer. Por el rechazo, por lo que sea. Siento que venimos a acompañar como eso, ¿no? Como a romper un poco este deber ser que se armó, que para mí se fue un extremo, mismo desde el lado, por ejemplo, hoy desde las mujeres, ¿no? De decidir si quieren ser o no madres, desde los trabajos, desde lo que sea. Siento que fue más esto, ¿no? Como que la sociedad nos abarcó en un deber ser y creo que la filosofía es la indicada para acompañar a que cada uno sea único. Que me parece excelente esa palabra y me parece excelente que no haya métodos. Que sea como muy objetivo y que cada uno busque estar bien y busque hacer lo que quiere dentro de esta sociedad, obviamente si yo no voy a pretender, o sea, la idea no es, bueno, quiero matar a alguien y voy y mato, sino dentro de la sociedad y la empatía, y me parece genial que desde la filosofía, por lo menos desde mi opinión, es lo más objetivo que hoy en día tenemos, obviamente es todo muy subjetivo desde mí, ¿no? Pero siento que es lo más, no hay política, no hay religión, no hay nada que pueda, sino que vos te podés cuestionar todo y creo que nos va a ayudar mucho a poder deconstruir un montón eso, y a que cada uno pueda tener su filosofía y que a cada uno sea su Sócrates, que sea su Jesús, ¿no? Que cada uno tenga su ídolo dentro de uno. Ok, Pipi, muchas gracias por el comentario. A ver, tengo dos manos levantadas de Yolanda y de Santiago, pero se nos cayó la conexión con Leonardo. Entonces me gustaría que antes que hablaran Yolanda y Santiago, Leonardo, terminaras con tu participación. Vale, muchas gracias. Sí, finalmente pues me llamó la atención de la postura de Agenbach, que él ve que el consultor, o esa fue la sensación que me dio, ayuda o trata de ayudar al consultante. Cuando él habla de esa búsqueda del propio camino, pues que sería el rol del consultor o una de las tareas del consultor en la consultoría filosófica. Y básicamente pues es eso, ¿no? Son esos tres puntos. 3 puntos. Ok, Leonardo, muchas gracias. Qué bueno que ya te pudimos recuperar. Gracias. Vamos con Yolanda, a ver si ya podemos tener acceso a tu audio. Adelante, Yolanda Victoria. Yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan, a Yolanda? Me parece que es el micrófono que debe tener el micrófono conectado a los auriculares. Que Sí. se lo desconecte. Vamos a ver. A lo mejor es una cuestión técnica.
en donde antes de entrar a Zoom les piden si pues, se activan el audio de la computadora. Entonces, quizás lo que convenga, Yolanda, es que salgas y vuelvas a entrar a la reunión para ver si puedo, y antes de que vuelvas a entrar, activa el audio de la computadora. Sale una barrita azul y hay que darle clic ahí para activar el audio, para ver si te podemos escuchar, ¿vale? Yo sí le alcanzo a escuchar, pero muy pasito. Creo No, que es una cuestión del Sí, me pasa lo mismo, por eso es una cuestión del micrófono, me parece. del micrófono, a ver, porque yo tengo aquí a todo el volumen y no alcanzo a escuchar. A ver, sí, ok, Yolanda, vamos a ver si podemos contactar contigo. En lo que Yolanda se vuelve a incorporar, vamos por favor con Santiago. Santiago Vázquez, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen si escuchan vocecitas de fondo, son mis hijos que andan dando vueltas por aquí. Está bien. No, una cosa nomás, me da la impresión de que no es que Achenbach no admita métodos o esté contra el método, como Feyerabend, que en realidad no estaba contra el método Feyerabend. Me parece que es una actitud semejante a la de Feyerabend. El tema es que el método debe adaptarse al objeto. Me parece que es más esa idea clásica de que debe el objeto determinar el método. El objeto que tengo frente a mí, digamos, en este caso el visitante sería. Bueno, simplemente esa idea. Pensé, a partir de lo que se iba dialogando, me pareció interesante en general la propuesta de Achenbach. Sí, a veces noté una cierta caricaturización de aquello que se quiere criticar, por ejemplo, o por lo menos, digamos, es una propuesta bien trabada, se nota una propuesta bien trabada la de Achenbach y coherente en todos sus puntos, pero eso es una virtud, pero también a veces puede ser un defecto porque a veces fuerza o caricaturiza aquello que necesita criticar. Por ejemplo, la psicoterapia cognitiva, es un poco caricaturizada, me parece, cuando se señala que hay que, bueno, esto que dice en la página 35, yo no sé si lo dirá así textualmente Achenbach, pero por lo menos lo dice Barrientos. Bueno, esto que dice en la página 35 de que, bueno, no es en la página 35, no me acuerdo, respecto al tratamiento del pensamiento erróneo por parte de la psicoterapia cognitiva. Bueno, nada más. Ok, Santiago, muchísimas gracias. A ver, me voy a permitir leer lo que escribió Delia Lili en el chat. Ya, bueno, ahorita ya regresó Yolanda. Nos comenta que está su internet mal, entonces va a participar por aquí. A mí me hizo mucho ruido que Achenbach afirme que no hay que buscar un cambio en el consultante. Si el cambio resulta necesariamente del acto de reflexionar y abrir la percepción a otros horizontes. Entonces, esto que nos comparte Lili, ahorita vamos también a comentarlo, porque sí, Achenbach en una parte dice que no hay que buscar un cambio, pero entonces, ¿para qué estamos? Eso es con lo que había yo comenzado un poco. Yolanda, a ver si nos podemos, ahorita ya te podemos escuchar. ¿Se me escucha? Ahora sí, ya mucho mejor. Nada más si te puedes acercar al micrófono o algo y ya te escucho mucho mejor. A mí me resultó muy interesante, bueno, ambas lecturas, pero sobre todo lo más importante que considero es que desde la perspectiva del consultor filosófico nunca se hace un enjuiciamiento del visitante, y eso para mí es lo más relevante. Luego también me resultó curioso que siga las teorías de el filósofo lingüista Richard Rorty, que comenta Barrientos, que para mí es un filósofo esencial. Y me surgió una duda con respecto a los 7 puntos fundamentales. Hay uno en especial que hace referencia a unas señales que puede referenciar el consultor, y no entiendo muy bien a qué tipo de señales se refiere exactamente. Ok, ahorita vamos a ver esto de las señales y vamos a ver si podemos ver si queda más claro, Yolanda. Me da gusto escucharte, qué bueno que se pudo mejorar el audio. Muchas gracias. Bueno, vamos con Carmelo, que tiene levantada la mano. Adelante, Carmelo. Bueno, muy buenas tardes a todos.
aquí desde Caracas con el internet más lento del planeta, pero tratando de estar al día. Muy interesantes todas las intervenciones, con unas más de acuerdo que con otras. Con respecto a lo que decía Pipi y con lo que decía Santiago, concuerdo con lo que dice Santiago. No es que Agenbach niegue el método, o sea, él dice, no trabajo con métodos, sino sobre métodos. Entonces, lo que veo es una flexibilidad metodológica. Recordemos que cada entorno cultural pues tiene sus virtudes y sus debilidades. Y bueno, como los alemanes suelen ser rígidos, suelen ser rigurosos, pues decir en Alemania que uno es flexible con el método, pues allá es por supuesto archirrevolucionario. Aquí en Latinoamérica es normal que seamos flexibles con todo. Pero en principio estoy de acuerdo con Agenbach y con lo que reiteraba Santiago. Con respecto a lo que decía Pipi, muy de acuerdo también, el hecho de no tener como una sola persona, un solo referente, ¿verdad? Jesús, Freud, Lacan, que sea como el Mesías iluminado. Y en ese aspecto, Pipi, humildemente me permito recomendarte un libro que, por cierto, está en la bibliografía que facilita el CECATFI, un libro que además es muy entretenido porque está escrito en un estilo desaforado, deslenguado, que es el Antimanual de Filosofía de Onfray. Es un filósofo francés que justamente se dedica a hacer una antihistoria de la filosofía, donde pone a todos esos filósofos que están como en las notas de pie de la historia de la filosofía, y se va por los vericuetos y uno descubre a muchos pensadores que jamás había tenido en consideración. Así que muy bueno ese aporte bibliográfico que hay en los teóricos. Y bueno, de Agenbach, aparte de la flexibilidad metodológica, bueno, por supuesto que se mete con Kant, porque Kant es el que nos pone todos estos imperativos, ¿verdad? Toda esta cosa rigurosa, y muy bien, no recuerdo quién fue quien lo dijo, sí, se puede decir que Agenbach es posmoderno, evidentemente, porque al permitir una flexibilización metodológica, pues está descreyendo los grandes relatos, el gran relato, digamos, del cristianismo, el gran relato de la ciencia, el gran relato del marxismo, precisamente por descreer de esos grandes relatos, pues entonces hurga y buscan esos relatos menores, a lo mejor de filósofos no tan conocidos, o como decía Pipi, de nosotros mismos, de nuestras propias y más íntimas filosofías. Ok, Carmelo, muchísimas gracias. Y no sé si sea más lento el internet en Colombia o en México, pero ahí nos la llevamos. No, Venezuela gana, te lo aseguro. Ok, bueno, no importa. Bueno, muy bien. Fíjate que estaba en otro cuarto, no es anecdótico, es real. Estaba en otro cuarto porque mi hijo estaba en donde está más cerca el Wi-Fi, y en el otro cuarto yo los veía entrecortados. Ahora que estoy pegado al aparato de Wi-Fi, pues creo que los escucho bien y ustedes me escuchan bien. Sí, perfectamente, Carmelo. Bueno, pues muy bien, muy bien. Jorge, quisiera que nos compartieras tu punto de vista sobre el tema. Jorge Morales. Si nos abres tu micrófono, por favor. Ya. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, muy bien. Ah, ok. Pues me agradó la lectura. Yo creo que el tema del método se podría zanjar simplemente echando como una revisión a sus pasos. A mí me parece que eso ya en el fondo es un método, ¿no? Decir que hay unos ciertos pasos, pues al final Claro. Eso es un método, ¿no? Entonces yo creo que es demasiado, tal vez es demasiado cargar el peso de la reflexión a la parte metódica y descuidar un poco la finalidad, ¿no? Que creo que ya por ahí lo tocaban. ¿Cuál es la finalidad de llevar una asesoría filosófica si no de haber un cambio? Yo creo que, de hecho creo que en alguna parte sí lo dice, no sé si en el suyo o en el de Barrientos, pero sí dice que se debe de motivar algo, ¿no? No puede ser el mismo consultante que entra que el que va avanzando con el filósofo, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque incluso lo plantea, son compañeros de pensamiento. ¿Para qué querrías un compañero
si vas a estar en el mismo lugar después de 20 sesiones, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría con esas dos cosas por ahorita. Como que sí hay un método, aunque no le quiera llamar método, y creo que eso tiene que ver más bien con la idea de desmitificar el pensamiento filosófico como una serie de reglas metódicas para conducir la reflexión, ¿no? Yo creo que va por ahí, como dejar ese camino, como le llama, suelto a que esos compañeros filosóficos lo vayan creando. Y segundo, que pues sí hay un objetivo, al final de cuentas, de la consultoría. Qué complicado esto, ¿verdad? Que nos planteas, Jorge, porque parece que a veces nos hemos casado con la idea del método como algo rígido, paso a paso, que es inamovible, cuando la consulta filosófica requiere todo menos rigidez. Es decir, todo un planteamiento distinto que estaremos nosotros revisando. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver, Diego Ramos, por favor, si nos comentas también tu punto de vista. Sí, bueno, yo lo asocié, por ahí creo que está la palabra con la que incluso que me entusiasmó, que fue hablar de la consulta filosófica como un arte, ¿no? Y creo que el arte, de alguna manera, el arte no está peleado con un método. Incluso el artista debe de tenerlo muy claro, ¿no? Y conocer muy bien las técnicas y conocer muy bien a profundidad cómo se hacen las cosas para poder romperlo y después hacer como su propia propuesta. Y yo creo que me ayuda esto a comprender a la consultoría filosófica como esto, ¿no? Necesitas manejar las diferentes formas que se pueden adoptar para ir construyendo tú una. Y esa libertad, yo creo que es esa libertad a la que se refiere el autor. Y que sí, estoy de acuerdo con que quizá en Alemania son muy rígidos con eso y les cuesta entender que alguien se salga como de esa estructura. Y yo creo que sería bueno entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Puede ser más libre y no quiere decir que sea una anarquía y que llegues y no sepas ni qué hacer. Como dice Jorge, ¿no? Los pasos son efectivamente ese método o esa propuesta, ¿no? Que igual si le molesta a Achenbach, pues se le puede cambiar el nombre, pero no deja de ser una especie de método, ¿no? Ok, perfecto, Diego, muchas gracias. Citlali, por favor, si nos comentas. Nada más si nos... Ahí está. Listo. Pues a mí me quedé pensando así en los dos conceptos que menciona, que es de, ¿cómo le dice él? Open-ended y Beyond de method. No sé si está en alemán o en inglés, perdón. Uh-huh. Porque justamente, y lo menciona en una parte del texto, está haciendo referencia a esta canción, a este poema, de caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y me quedé como con esa idea, yo la asocio con lo de open-ended. O sea, el método es como ir caminando, como ir haciendo este cuestionamiento, estas reflexiones, y a través del mismo contenido de estas reflexiones vamos dirigiendo el camino, digámoslo así, ¿no? Entonces es estar como muy al pendiente de lo que la otra persona nos está diciendo. O sea, pienso yo que como consultor, y era algo que veíamos la sesión pasada, o sea, vamos afinando las preguntas. O sea, por eso no nos peleamos con el consultante o con el visitante, sino vamos buscando dentro de su mismo pensamiento, dentro de su misma pregunta, vamos afinando la pregunta, pues, ¿no? O sea, no es que el pensamiento esté mal, pues, sino como ir afinando su pregunta, hacia dónde nos va llevando la misma pregunta o el mismo cuestionamiento, pues, ¿no?
la dirección que le vamos a dar a esas preguntas, pues está dentro de la filosofía, ¿no? Por eso dice que por eso dice que no es un método, ¿no? O sea, no nos vamos a enfocar como al fenómeno, o no nos vamos a meter como en el rollo metafísico, o sea, como que nosotros como consultores, independientemente como de nuestra afinidad teórica, por llamarlo así, tenemos como que buscar un punto en el que podamos escuchar al otro así como de una manera muy abierta, como estar muy, como muy al pendiente de lo que nos está expresando la otra persona, y tratar de formular, de replantear dentro de lo mismo que nos está planteando el otro, pues, no sé, es un poco, pero eso bueno, lo traigo como pensando, porque sí resulta confuso. O sea, decir que no hay un método o decir que no hay como un lugar de llegada, pues pues resulta incierto. Nosotros tenemos problemas con la incertidumbre, ¿no? Siempre queremos como un punto preciso, a dónde llegar. Y si nos dicen, no, pues tú camínale a ver a dónde llegamos, pues así como de, bueno, pues ¿a dónde me llevas? O sea, esa incertidumbre no es como fácil de aceptar, ¿no? Ni como consultante, ni como consultor, pues. Pero sin embargo no está tan descabellado, vaya, sino que dentro del mismo origen del cuestionamiento está la misma, en cierto sentido está el germen de la meta hacia donde vamos, ¿no? Porque también algo que me quedó así como muy marcado es que el visitante, el consultante, no llega a nosotros en cualquier momento de su vida, como hace rato estaba diciendo Pipi, me parece. Estaba yo pensando en una parte del texto en el que dice que normalmente vivimos en la superficie. ¿Y por qué vivimos en la superficie? Pues para poder sobrevivir. ¿Y en qué momento nos acercamos a la consultoría filosófica? En un momento en el que necesitamos el argumento completo. En un momento en el de que siempre se ha hecho así, o así se hace, o así debe ser, ya no nos es suficiente. En ese momento es como un punto de ruptura donde entra el trabajo de nosotros como consultores filosóficos o de la consultoría filosófica. Entonces, cuando se da lugar la consultoría filosófica, también hay una actitud, hay cierta disposición de la otra persona. O sea, no podemos, así como Sócrates que caminaba y con el primero que se encontraba y lo ponía a cuestionarse, en nuestro caso no es tan así. No, hombre, imagínate, nos golpean. Exactamente, exacto. Y sobre todo si les decimos que no hay método y que quién sabe a dónde vamos a llegar, pues así como de esta mujer está loca, ¿no? Que fue finalmente lo que le pasó a Sócrates. Entonces, en nuestro caso estamos un poco más protegidos, bueno, en teoría, porque hay cierta disposición de la otra persona para hacerse preguntas. No sé, eso es lo que me ha estado así como girando en la cabeza. Híjole, tocas cosas bien importantes, Citlali. Ya hasta hay un chorro de manos levantadas. Vamos ahorita con las participaciones. Nada más quiero yo comentar algo rápido. Esto de que no hay método, estar siendo cómo vamos a llegar, la incertidumbre. Me recordaste Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda. Cuando Carlos Castaneda quiere acordarse y le pregunta a don Genaro si llegó a Ixtlán o no llegó a Ixtlán. Entonces ahí yo encuentro algo muy interesante porque don Juan le dice a Carlos, es que Genaro sigue en camino a Ixtlán. ¿Qué tanto la consultoría filosófica es un seguir estando en esta exploración? Leo rápido el comentario de Edith, porque también lo que está en el chat está muy bueno, ¿eh? Dice Edith, me llamó la atención que considera la situación del consultante como única. Sin embargo, me parece que aunque no se señale, coincide en la psicoterapia humanista en un enfoque centrado en la persona que describe Carl Rogers. Luego que es necesario artista y no un restaurador de arte, Pipi hace el comentario y dice, bueno, de acuerdo con Diego, del mismo modo que con el arte se romantiza la idea de espontaneidad y creación, el no método de Achenbach parece no considerar todo el ejercicio y técnicas detrás de una obra, en este caso, la consultoría. Y nada más para complementar esto que dice Citlali, cuando llegan los consultantes con nosotros,
me acordé también de lo que propone Karl Jaspers en las situaciones límite. Cuando estamos en una situación límite que nos cuestiona la existencia, lo que decía Pipi, ¿no? La gente está en una situación como muy superficial de vida, porque pensar filosóficamente es un gran peso, no es fácil estar así. Y la bronca que tenemos ustedes y yo es que ya tenemos ese peso y ya no nos lo podemos quitar, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Vamos con las manos levantadas. Empiezo, por favor, con Carla, por favor, Carla Portela. Sí, bueno, estaba al inicio de la sesión, mencionabas que Agenbach recibió críticas, ¿no?, desde la psicología, que incluso una de las críticas fue que parecía querer insertarse en algún tipo de psicoterapia o invadir, ¿no?, digamos, un campo que no le correspondía. Partiendo de ese contexto y reconociendo que no conozco la totalidad de la obra de Agenbach, no sé qué tanto este texto que leímos en cierta medida es una respuesta o se contextualiza en esa crítica, en el sentido de que el interpretar qué quiere decir con esto de que hay o no hay método, hay o no hay objetivo, creo que no debería perder de vista que es una respuesta a esas críticas y que al decir que no hay método, tal vez se está refiriendo a que no lo hay como si en las psicoterapias. O sea, no hay un método fijo con pasos predefinidos, aunque sí hay un método flexible que se construye en la marcha y que considera ciertas pautas generales, ¿no? Algunas pautas constantes como la apertura y la empatía, que de hecho en algún momento se menciona tal cual la palabra empatía. En el caso del objetivo, lo mismo, ¿no? No sé qué tanto el objetivo del texto sea aclarar que su objetivo no es como el de la psicoterapia, el de sanar, el integrar al individuo a una cierta funcionalidad o a lo que debe ser, sino que también lo dice explícitamente, el objetivo parece ser entender y entenderse, comprender el mundo circundante, ¿no?, en términos de la fenomenología, que eso yo lo interpreto como un entender qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, que prácticamente es preguntar por el sentido de la existencia, y ahí estaremos hablando ya de filosofía de la existencia. Pero bueno, lo que yo quería en realidad subrayar es que no hay que olvidar que cabe la posibilidad de que lo que está haciendo es responder a esas críticas, ¿no? Y no que esté negando que tiene un método y un objetivo, sino un método científico y un objetivo tan claro como lo tiene la psicoterapia. Eso es todo. Sí, gracias, Carla, por los comentarios. Complementando esto que dices del contexto, también recordemos que él es de los primeros que empieza a escribir. Entonces, cuando algo no se ha dado o es muy novedoso, la única manera de definirlo es por la vía de lo negativo, como está puesto ahí, que no es la consultoría filosófica, no es psicoterapia, no es consulta psiquiátrica, no es orientación, no es pedagogía, no es recetar libros. Entonces estamos empezando a comprimir un poco con lo negativo. Bueno, muy bien. Voy, por favor, con Eladio. Eladio Tobar, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Perfectamente, Eladio. Bienvenido. Saludos, espero que estén muy bien. Pues bueno, yo quisiera apuntar tres cositas en particular. La primera, que realmente no recuerdo en qué parte del texto lo leí, ahorita estaba revisándolo, pero no lo encontré. Es cuando, digamos, como que alerta acerca de esta cuestión en que no se utilice en la consultoría filosófica esta cosa como si se tratase de unas pastillas filosóficas, ¿no? Como si ciertas cosas las tomáramos como si fuera una especie casi como, no sé, de placebo, ¿no? Inclusive podríamos nombrarlo. Entonces, tener cuidado con eso me llama la atención. En esto que mencionan en la conversación, que yo creo que se ha vuelto el tópico principal, el no método, o que si hay o no hay método, yo creo que no hay que olvidar que el principal eje para Agenbach en esta creación de la orientación filosófica es que cada orientador va a encontrar un método en base a otras características que él mismo va a proporcionar en el texto, ¿no? Y que inclusive también él menciona que no
por tener una especie de título ya eres orientador, ¿no? Sino que esto se va trabajando constantemente en busca de un método particular y que este método particular se va a dar en base al conocimiento tanto propio, esta examinación constante de la vida propia, pero también del conocimiento de la filosofía en sí, ¿no? Entonces, estas dos cosas para mí son fundamentales y bases para este método. Y se unen de una forma que en lo particular yo nunca la había visto y me maravilla muy fuerte, la verdad. Y bueno. ¿Qué fue lo que te maravilló? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te maravilló? Pues esta conjunción, ¿no? Entre este conocimiento que el orientador debe de tener, conocimiento filosófico como tal, y ir trabajando constantemente en uno mismo, en examinarse constantemente, examinarse la vida, ¿no? En sí. Y también fundamental, me parece que en la parte del orientador o el consultor, es que se haga patente o fuerte la idea de que pues es un compañero en sí, ¿no? El acompañante, y que para esto debe de tener ciertas aptitudes, es decir, empatía, un gusto, ¿no? Por estar ahí, ¿no? Y que lejos de solamente esperar que seamos una especie de alguien que está sentado atrás del escritorio y que dé respuestas, no nada más, sino que sea esto una cuestión muy pareja, ¿no? Y que podamos llegar a un diálogo en el que los dos salgamos enriquecidos, porque esto también es algo principal que menciona Agenbach. Y me parece que es todo. Ok, Eladio, muchas gracias. Levantó la mano también Diego Martín. Adelante, Diego. Yo mientras leía el texto, en un momento pensé en las jairesis o en las sectas de la época del siglo V, incluso hasta en las escuelas filosóficas de la época helenística, donde cada uno tenía su propia forma de concebir el mundo y a partir de esa misma forma podía ir viviendo. Y una de las cosas que me llamó la atención dentro del texto, que particularmente me gustó, no sé por qué, pero me gustó, que tiene que ver con esto de en qué momento está el formando, es decir, nosotros, en qué momentos para Agenbach vamos a estar formados. Y no es porque seamos muy buenos, obviamente, en la metodología, porque no hay ninguna, pero sí cuando haya cierta madurez de conocimiento, dice, y que él va a definir eso. O sea, es una mirada un poco subjetivista, es decir, yo voy a decir, vos estás formado, vos no, y no importa quién... De Agenbach. Estoy hablando de Agenbach, sí, sí, exacto, no de la escuela, digo. Digo, si nosotros en este momento estuviésemos en la escuela de Agenbach, estaríamos bajo esa lupa, es decir, ¿en qué momento nosotros vamos a estar formados? Él decide eso cuando percibe el nivel de madurez, si queremos verlos de ese lugar, de conocimientos o de saberes que nos permiten, es decir, tampoco habría en ese sentido un soltar, o sea, ¿en qué momento nos va a soltar como alumnos? En ese sentido, digo, me hace acordar un poco a las escuelas del comienzo de la filosofía, siglo V y posteriores, en los cuales la educación del filósofo estaba dado básicamente en gran medida por la muerte de su maestro. Así es, digo, Aristóteles estuvo 20 años en la Academia de Platón, ¿verdad? Y hasta que se murió pudo hacer unos desarrollos distintos. Pero bueno, gracias, Diego. Armand, por favor, nos gustaría mucho escucharte. Hola a todos. Bueno, yo, más que centrarme en esta discusión del método, yo creo que hay algo que para mí plantea de manera diferente. El texto es, primero, que pone lo que decían, el no fin, primero le quita protagonismo al consultor y lo pone en igualdad. Es decir, no busco yo arreglar ningún problema que tengas, porque no es un problema de salud, no es un problema mental, etcétera. Y al momento en que dice no busca nada, porque en algunos videos que yo he visto de consultoría filosófica,
Hay veces que el consultante de verdad no alcanza a comprender lo que el consultor está haciendo con él y de verdad dices, no llegó a nada. Y no llegó a nada porque de verdad no se llegó a nada. Y entonces, si yo busco forzosamente llegar a algo, quiere decir que entonces el ego del consultor tiene que estar por encima de la necesidad del consultante. Entonces, la primera que yo veo una gran diferencia vamos a decir, con la psicoterapia, con otras terapias. Eso lo pone en una igualdad y eso evita el juicio. Desde el momento en que me ponen una igualdad entre el consultor y el consultante, no hay un juicio de lo correcto y lo incorrecto. El conocimiento filosófico del consultor, lo que para mí propone, en este caso, es la clarificación e interpretación y propone una nueva visión de las cosas. Es decir, si yo conozco la filosofía, yo le puedo presentar diferentes corrientes filosóficas para que él tome una elección de una vista diferente y no para juzgar si lo que hace es correcto o no. Y yo creo que ahí, si tomamos el tema del método, es donde tenemos una diversidad de cosas que hacer. Olvidemos de la palabra, pero es una diversidad de cosas que hacer para abrir la perspectiva del consultante. Y obviamente esto le va a permitir, o no, vamos a decir, poder tomar una postura diferente en cierto momento. Y bueno, creo que una de las palabras claves en todo esto es la empatía. Porque en el momento en que yo me puedo poner en lugar del otro, entonces hay diálogo. De otra manera, no hay diálogo. A lo mejor es una cátedra, a lo mejor es una clase, o incluso es un enjuiciamiento. Pero cuando surge la empatía, creo que comienza un diálogo fructífero. Nada más. Muchas gracias, Armen. Vamos a darle prisa a esto porque tenemos algunas cosas más que realizar. Silvia Hansen, levantaste la mano, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, quería compartirles nada más que desde mi punto de vista en la biología, por ejemplo, un método se valida como científico cuando lo que estamos haciendo es replicable. Y creo que tal vez en el texto que estuvimos en los textos que estuvimos revisando, esta visión de que el visitante es único sea lo que rompa con esa metodologización, digamos, del proceso de consultoría. La otra cosa es que como que nos invitan a... me acordé un poco de lo que mencionaba Citlali. Yo difiero un poquito con lo que ella menciona, porque creo que esto de reflexionar y de acercarse a la consultoría no es entrar en un estado completo de ser reflexivo en todo mi ser. Creo que todos tenemos puntos ciegos y resistencias y no nos abrimos por completo. Entonces el consultor tendrá que lidiar con esos vaivenes constantemente, ¿no? Y bueno, y por último me acordaba de un ejercicio de práctica de consultoría que tuve hace poquito, de una persona que llegó sin preguntas. Entonces el consultor le decía, oye, ¿tú tienes alguna pregunta? Y él decía, no. Ok. ¿Tendrás alguna... Se acabó la consulta, ¿no? ¿Tendrás alguna preocupación, alguna cosa que te quite el sueño? Como buscando, ¿no? Y él decía, no, yo soy una persona muy despreocupada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí reflexionábamos que si no se puede entrar por la puerta, hay que buscar una ventana al menos. Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Gracias, Silvia. Ahorita pensando en este ejemplo de que no tengo preguntas, soy una persona muy despreocupada, pues yo diría, hablemos de la despreocupación. ¿Qué es para ti eso? Y ya, ahí nos arrancamos, ¿no? En ese sentido. Este asunto de la pregunta, bueno, es del método en Achenbach, ¿no? No está en todos los modelos, pero ayuda mucho para poder iniciar. Ayuda mucho. A mí sí me gusta mucho la formulación de preguntas, pero sí, efectivamente, como dice Silvia, hay gente que no trae la pregunta porque no la ha pensado, o si nos ponemos muy psicólogos diríamos, está resistente. Pero si somos consultores filosóficos, el concepto de resistencia pues no aplicaría tanto, porque lo que nos pueda decir el consultante, de ahí nos agarramos. No tengo nada más vine aquí para ver qué se sentía. Y bueno, y así las haces en la vida, si llegas a los lugares a ver qué se siente, qué es llegar de esta forma, así te presentas en todos lados. Entonces,
no tengo este concepto de, se está resistiendo y tengo que vencer algo. Que ese concepto sí lo tienen en la psicología clínica. Entonces, bueno, pensando un poco estas ideas que estaba compartiendo Silvia, pero estoy hablando mucho y ya no quiero yo hablar mucho. Vamos con María del Carmen Arriaga, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí, igual que a Diego, me hizo bastante ruido el hecho de que no hubiera como esta idea de la titulación, que no me parece que sea importante, pero sí que haya como una estandarización a la hora de decidir o de saber quién ya está preparado, ¿no? Y que no tanto lo decida el maestro, porque pareciera justo que se vuelve como esta subjetividad o que puede ser como me caes bien. Entonces, o sea, ¿qué elementos, qué cosas hacen que realmente esté preparado para poder hacer consultoría, ¿no? Más que nada más esta decisión o este ojo que tendrá, que seguramente será bueno, ¿no? El maestro, pero pues bajo qué parámetros. Porque además como alumno, como discípulo, un poco es lo que pides, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que tienes para evaluarme? Y la otra situación que igual me llamó la atención del texto fue de los dos textos, ¿no? Que se recalca que no es una terapia, que es otra cosa y que partimos justamente de esto, ¿no? Que no vamos a terapiar a la gente. Y esto sería todo. Ok, María Carmen, muchas gracias. Tiene la mano levantada Santiago. Adelante, Santiago. Si nos activas tu micrófono, por favor, Santiago. Ahí está, estaba hablando. Ok, perfecto. Estaba hablando a nadie. No, dos cositas simplemente. A ver, yo soy un poco escéptico respecto de esto de que no tenga fin, digamos. No puedo entender una acción humana sin fin, digamos. En eso soy bastante aristotélico. Digamos, el fin está en el origen. Y el hecho de que la consultoría, como se dice acá, no busque arreglar nada o no busque imponer nada, no quiere decir que no tenga un fin. Para mí necesariamente debe tener un fin. Y se expresa de una manera u otra en el texto, eso se expresa. Bueno, no sé, se necesita el argumento completo. Y bueno, se busca entonces el argumento completo, digamos. El fin necesariamente tiene que estar presente. Porque si no, me parece que no se pueden comprender las acciones humanas sin un fin. Después, bueno, habrá que especificarlo y definirlo, ¿no? Pero digamos, no puedo comprender carente de causa final a una acción humana. Y por otro lado, esto de la igualdad entre consultor y consultante y la cuestión de la simetría que plantea Achenbach, me parece que es relativa incluso en el planteamiento del mismo Achenbach, porque ya me parece que plantear... quizás Achenbach quiere atenuar la asimetría inherente a esta situación proponiendo el concepto de visitante, pero porque ya en la terminología consultor-consultante ya está supuesta una asimetría. Entonces, me parece que en ese sentido, si bien, digamos, podemos hablar de igualdad por supuesto, en dignidad, igualdad en, digamos, el acto, el hecho de la consultoría supone una asimetría. Supone que hay alguien que brinda un servicio y entonces brinda algo que el otro no tiene, digamos. O por lo menos, no sé, en el caso de Sócrates, que Sócrates decía, no es que el filósofo le da la verdad, pero le ayuda a que dé a la luz la verdad. Digamos, la partera da algo que el otro no tiene. Entonces hay una asimetría en esa relación. Digo, partera por esta similitud que hacía Sócrates entre el oficio de la partera y el filósofo. Así que bueno, me parece que si bien puede hablarse de que debe existir una cierta igualdad en la medida en que el consultor no puede creerse, digamos, no puede creerse Heidegger y que viene a enseñar a uno que no sabe, sí me parece que es lo mismo que a veces sucede, digamos, cuando se plantea la relación entre el docente y el alumno. Está bien, digamos, pero una asimetría hay, porque si no, no sería relación docente-alumno. Bueno, en fin, eso quería decir. Okay, muchas gracias, Santiago. Ángel Gabriel, nos gustaría escuchar tu punto de vista. Si nos compartes, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, yo también me quedé pensando sobre el método, pero más allá de eso, llamación
pues que, bueno, yo percibí en el texto que si bien no hay método, hay como unas herramientas que el propio consultor debe de tener en cuenta para caer como en lo que decían, más bien centrar la atención en el visitante. Y lo que me di cuenta es que pues usa estas como herramientas que son la hermenéutica, la apertura empática, la interpretación de la existencia y la fenomenología. Más que me pareció como herramienta el propio consultor utiliza para sí mismo para no caer como que en esta, pues, enjuiciar, como mantener el equilibrio de estos dos puntos centrales. Más que nada, pues, esclarecer, tener, bueno, aquí lo digo, no, no ver las palabras del consultor desde una posición objetiva, sino desde su interioridad. Entonces siento que estas herramientas que nos ponen, pues yo, ahí sí me confundí un poco porque me parecía como parte de un método, pero ahorita que lo estoy pensando, son como más herramientas que el consultor usa para sí mismo. Entonces, pues me queda claro aquí en esta lectura, pues que no es lo que yo siento aquí es que es esclarecer lo que el visitante dice. Creo que ese es el objetivo. Bueno, aquí en toda la lectura siempre tiene lo mismo, esclarecer. Vamos a esclarecer lo que vaya surgiendo en la consultoría. De ahí me parece que es como trabajar sobre métodos y no con los métodos, porque uno no sabe qué es lo que espera de lo que va a suceder con el visitante, ¿no? Como por ejemplo mencionaban que no tenía preguntas, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo voy a proceder como consultor para ayudarle al visitante? Porque probablemente pues está ahí, ¿no? Yo ahorita que mencionaste el ejemplo, pues yo hubiera pensado, ¿no? ¿Y qué esperas sentir en cada lugar al que vas? No sé, ese tipo de cosas, pues me aclaró el texto. Más que nada yo también siento que no puede haber una no finalidad de la consulta. Yo me la describí aquí como esclarecer lo que me arroje el visitante. Eso sería todo. Ok, Ángel, muchas gracias. A fin de cuentas no sabemos a dónde vamos a llegar en la consulta, pero también estoy de acuerdo con lo que plantea Santiago. El que no sepamos a dónde vamos a llegar no quiere decir que no haya un fin. Vamos a llegar a algún lado. Entonces, ahí hay un fin. Lupita, ¿nos quisieras comentar así brevemente tu impresión sobre el tema? Si nos activas tu micro, por favor. A ver, ¿todavía no lo activas? Sigue apagado tu micrófono, Lupita. Ya. Ahí está. Sí, fíjate que esta lectura como que choca un poquito conmigo. Por ejemplo, ahorita vengo de la clase, ¿no? De psicometría, ¿no? De psicología. Entonces... Uy, se nos fue aquí el audio de Lupita. Vamos a ver si la recuperamos en este momento para, si no, bueno, Natalia, ¿dónde está por aquí Natalia Ortiz? Si nos escuchas, Natalia. Sí, sí los escucho. Sí, ¿nos quieres comentar algo o ya comentaste? No, por ahora no. No te... Bueno, no, bueno, entonces, si no nos quieres comentar, está bien, no hay problema, ¿no? Edith Lascano. Celes, si nos quieres comentar. Ya comenté en el chat, es que de repente tengo muchos problemas con el internet. Ah, ok, Edith, sí, cierto. Comenté en el chat. Sí, está bien, gracias. Pero si quieres vuelvo a comentar. Como gustes. No, pues... Pero entonces, me espero. Sí. Celes, si nos quieres comentar. Ah, sí, claro, a ver. Sí, pues en mi caso, a la indicación del ejercicio, yo mandé en la tarea 5 conceptos que me parecieron fundamentales para la propuesta de Aschenbach. Y lo puse así, ¿no? La actitud del orientador en filosofía es muy parecido a lo que ya habíamos trabajado en la consultoría, por ejemplo. La definición de filósofo práctico, la forma de trabajo del orientador de la filosofía.
y la orientación filosófica, hacia dónde va. La pregunta fundamental de orientación filosófica, que al final termina reduciéndose a la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Y eso me gusta mucho porque al final me aterriza precisamente a pensar en la existencia inmediata en este caso, la persona, en términos de Eisenbach, que busca, ¿no?, el apoyo filosófico en este caso. Y el visitante, ¿qué hace? La pregunta es también que aquí yo traté de sintetizar, pues son estas, ¿no? De que lo que hago es correcto o no es correcto. La pregunta de cómo hago las cosas. Me parecieron que ahorita en mi papel de docente de filosofía en nivel medio superior, mucho recae en estas cosas cuando nos metemos fuera del material que estamos revisando y sin querer queriendo hacemos estas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esta propuesta, como iniciadora, según lo que comentaban al inicio, me ubica, ¿no?, más a la parte práctica y partiendo precisamente de la existencia inmediata, ¿no? El presente. Me gusta mucho esto, ¿no? De que está bien, y la dialéctica del método sin método me gustó mucho porque digo, bueno, tiene razón, ¿no? Hay tantas cosas de cómo hacer filosofía o de las filosofías. Precisamente no estamos reducidos a una forma, porque al final el visitante o el otro sujeto, que bien comentaban por ahí, al estar como reconocido como igual, como otro yo, me permite pues realmente, en términos de mayóptica, ¿no?, que nazca algo nuevo. ¿Y precisamente de qué? Pues de ese dialogar. Entonces, me gusta mucho, así yo, bueno, eran 7, 8 conceptos, ¿no? Pero no me pasaba de las palabras. Pero creo que ahí, el ejercicio que hice, sintetizo todo eso que han comentado, y me gusta mucho, pues, que aterricemos precisamente a esto, ¿no? A la necesidad de los sujetos, y que esa necesidad de buscar respuestas, aun cuando ellos digan que no buscan respuestas, emerge con la situación de estar con el otro en el momento de precisamente tal vez de necesidad del otro o simplemente del encuentro. Ok, Celes, muchísimas gracias. Quisiera también escucharte, José, por favor. Adelante. Hola. Sí, hubieron varios puntos que me llamaron la atención del texto. Primero fue que ya han comentado, y es que no se trabaja basado en un método, ¿cierto? El otro fue sobre que en el trabajo filosófico, pues el objetivo es ayudar a la persona a buscar su propio camino, ¿sí? Y que en esta ayudarla a buscar no se trabaja sobre una teoría, sino sobre lo que la persona es verdaderamente, ¿sí? Y esto también me lleva a pensar que este tipo de trabajo en el que se busca como conocer a la persona por lo que verdaderamente es, implica también un lapso de tiempo más largo, ¿sí? Sería muy complejo conocer a una persona en una sola sesión, en un trabajo breve. Entonces creo que también este tipo de acercamiento nos lleva a un estudio más prolongado del sujeto y también a un estudio más fenomenológico, porque si se busca como lo que la persona verdaderamente es, sino contemplarlo bajo una óptica, digamos, teórica o algún paradigma, entonces implica un trabajo en cierta medida fenomenológico. Y pues también otra cosa que me llamó mucho la atención y es el concepto de interacción, que también es muy importante, en el que, como decían, se trabaja entre consultante y consultor en igualdad. Y que lo más importante no es el problema, sino la persona como tal. Entonces, fueron los puntos que más me llamaron la atención. Ok, José, muchas gracias. Lisandro, no sé si nos puedas comentar, si andas por ahí. Y Lupita, bueno, qué bueno que ya te volvimos a recuperar. Bueno, muy bien. Tenemos todavía tiempo. El primero que levante la manita será el voluntario o voluntaria para que hagamos una pequeña práctica. Entonces, ¿quién levanta su manita para...? Ya levantó su manita Leonardo. Leonardo levantó la manita, entonces tú vas a ser el consultante, yo voy a ser el consultor, y vamos a hacer este ejercicio que nos va a llevar pues unos 20 minutos,
unos 20 minutos, era un ejercicio breve. Y les voy a pedir a los demás que vayan tomando notas de esta interacción que vamos a ir teniendo Leonardo y un servidor. También pedirles que en este momento apaguen sus cámaras, sus audios, y nada más nos quedamos Leonardo y yo para poder hacer esta pequeña práctica. A ver. Muy bien, perfecto. ¿Me escuchas bien, Leonardo? A ver, no te escuché bien. Vamos a ver cómo está tu audio. Sí, ahí. Ándale, si te acercas el micrófono para que pueda estar mucho mejor y no tengamos problema con la audición. Ya, ahí está. Sí, perfectísimo. Muy bien, Leonardo. Bueno, pues gracias, antes que nada, por ofrecerte para esta pequeña práctica. Y entrando así en materia, ¿tendrías como alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna inquietud que quisieras formular en este momento? Pues tal vez hablar de la imagen de la filosofía que cada persona tiene. Me gustaría partir de ahí, pero pues no sé cómo formular esa pregunta. Sería más como un tema. A ver, empecemos por el tema. El tema que tienes es la filosofía que cada persona se va haciendo. La imagen. La imagen que cada persona tiene de la filosofía. La imagen que cada persona tiene de la filosofía. ¿Por qué te surge esta inquietud? ¿Qué te interesa de esto? Porque, pues, pensando en un día, pues, desarrollarme como asesor, considero que es un punto de partida para una asesoría. Considero que puede ser un punto de partida. O sea, la imagen que tiene esta persona es un punto de partida ¿para qué? Para dialogar, para desarrollar una sesión de consultoría. A ver, te pregunto, ¿tú tienes una propia imagen personal de la filosofía o de tu filosofía? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la tengo. El tema es que digamos que no está definida, no está muy bien definida, pero seguramente. De hecho, pues en la lectura se hablaba que la imagen concreta de la filosofía es el filósofo. Y partiendo de ahí, digamos que para mí la imagen de la filosofía la representa Sócrates o el mismo Platón. ¿Por qué la imagen de la filosofía para ti sería Sócrates o Platón? Precisamente porque, a ver, digamos que cuando uno habla de filosofía, son los referentes, o para mucha gente, para muchas personas, como que son los conocidos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Digamos que hay una imagen también referida a lo físico, como aquel hombre de túnica, como aquel hombre de sandalias, y esa imagen yo pienso que tiene repercusiones, que las imágenes siempre tienen, sí, repercusiones en la vida. No sé si soy un poco muy general o... Ok. A ver, si te estoy entendiendo. Primero inicias con el tema de la imagen que cada persona tiene de la filosofía, pero ahorita me estoy preguntando si previamente, a lo mejor para ti, Leonardo, es
tendríamos que preguntarnos antes sobre la imagen. ¿Por qué la imagen? ¿Es importante para ti esclarecerse la imagen, en este caso de la filosofía o de lo que sea? Sí, ¿por qué la imagen? Porque pues, somos imagen, somos apariencia, porque, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Ah. Porque tal vez hay una pregunta ahí de qué somos o de qué, si somos esto que se ve o si hay algo más ahí. ¿Sí? Porque, no sé, se me ocurre en este momento como el interés por la imagen, tal vez sea se pueda referir a una pregunta de qué somos. Fíjate, dices una frase que es, creo que muy interesante, muy conocida, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Ajá. ¿Por qué tú piensas que esto es cierto? ¿Que una imagen vale más que 1000 palabras? Yo pienso que sí, claro. No sé en qué me meto respondiendo que sí, pero que sí, una imagen. Ahora, tendríamos que también ver pues, qué estamos entendiendo por imagen, pero la imagen hoy en día pues tiene mucha fuerza en cuanto somos muy visuales, en cuanto, bueno, aunque también la imagen no sé, puede ser una imagen sonora, puede ser una imagen visual, ¿no? Pero sí, es decir, por tomar partido, yo digo sí vale más que 1000 palabras. Ok, pero fíjate, ahorita esto que comentas, esta imagen que vale más que 1000 palabras, ¿es un impedimento para conocer lo que está más allá de la apariencia, más allá de esa imagen? No lo sé, creería que no, pero sí. Sí, no lo sé. ¿Por qué me preguntas si es un impedimento? Lo pregunto porque estaba relacionando o te importa mucho la imagen que la filosofía, de la filosofía que cada persona tiene. Yo aquí te preguntaría, ¿cuál es tu propia imagen de la filosofía? Mencionaste a Sócrates y Platón, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la imagen de la propia filosofía? Complejo. como algo complejo, como algo difícil, como algo difícil de definir, pero a la vez algo muy cercano, algo muy, es decir, para mí hoy la imagen de la filosofía está aquí en esta interacción, en esta apuesta que yo pienso que personalmente hago por la consultoría filosófica. Esa sería, sí, la imagen de hoy que tengo de la filosofía. Tal vez, sí, yo creo que eso. Porque mencionas que la imagen de la filosofía, o consideras a la filosofía como algo muy complejo. ¿Qué más es complejo, además de la filosofía? ¿Qué más es complejo? La vida, digo, puede llegar a ser compleja, no sé. Pero bueno, tu pregunta es, ¿qué más es complejo? Las preguntas son complejas, aunque me preguntas más como en singular, ¿qué más es? ¿Qué más es complejo? ¿Tú eres complejo, Leonardo? Sí. Complejo en este momento lo entiendo como complicado y sí, pienso que a veces soy complicado o que me han dicho que puedo, sí, llegar a ser complicado. Pero es lo mismo ser complejo, ser complicado. O sea,
yo te pregunto si eras complejo, me dices, bueno, sí, pero complicado. Entonces, ¿estamos entendiendo lo mismo complejo y complicado? ¿O porque tú te estás definiendo como complicado, no como complejo? Para mí sí es lo mismo, ser complejo que complicado. Ujú. A ver, defíneme un poquito cómo eres tú en tu vida. Ponme un ejemplo de tu complicadez, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo eres tú complicado en tu vida? Wow, me pones ahí en mi complicadez. A veces puedo llegar a ser complicado a la hora de responder preguntas. Puedo llegar a generar de pronto ansiedad en las otras personas. eh, Tal vez por mi forma de ser a veces pausada, lenta. Sí, pero a ver, qué más te puedo decir ahí? ¿Está siendo complicado para ti este intercambio que estamos teniendo? Un poco, aunque también yo pienso que hay que ser atrevido a veces, y también preguntar, ¿no? En cuanto veía la vez pasada que asistía a una sesión de psicoterapia, que muchas veces me limito a no hacer preguntas precisamente por la imagen que hay de que en una psicoterapia de pronto si hay una simetría, si hay alguien que, digamos que yo no veía o no veo al psicólogo como un par, mientras que aquí me preguntas, ¿está siendo complejo? Sí, un poco, pero también quiero llegar a ser un más atrevido, a verte como un par, para también así de la misma manera poderte preguntar. Eh, entonces, sí, es decir, a veces puede llegar a ser complicado que a uno le pregunten y de pronto uno no preguntar, pero pues pienso que también va en mí. Ok. Es decir, aquí la cuestión es, tú también quisieras hacer preguntas. Sí, ¿por qué no? Ujú. Sí. Y ¿me las quieres hacer a mí o te las quieres hacer a ti? ¿O quieres que entre los dos, veamos esto que tú quieres preguntarte? Y me gusta más entre los dos. Ujú. Yo le apuesto mucho a las sociedades, a, a la construcción de pensamiento, Ujú. que también volviendo a esa imagen de la filosofía, pienso que la filosofía no se hace solo, sino que la filosofía se hace en ese intercambio o en ese diálogo. Que de pronto la imagen del pensador o del filósofo en algún momento fue como el solitario, ¿no? Como el pensador de Rodin, de Rodin, aquel que está ahí, eh, Inmóvil, ¿no? Petrificado. sí. La imagen, yo pienso también que la imagen o las imágenes en general van cambiando y como todo cambia, sí. Fíjate que has comentado a lo largo de toda esta plática que hemos tenido, perdón por los ladridos de mi perro, no lo puedo callar, has mencionado mucho la palabra imagen. Ajá. Perdón, ¿eh? Ya, disculpa. Entonces, Podría- creo que es un tema que está ahí. Faltaría, digamos, casi, está a punto de poderlo formular como pregunta, pero yo lo que me pregunto es, ¿qué pasará con Leonardo? ¿Qué pasará contigo? Que la imagen es algo que traes ahorita muy metido, la imagen del pensador, de la escultura, de la filosofía. Uh-huh. Es como si antes de hacer cualquier cosa está este asunto primero en ti. ¿Es así? Sí, puede ser así, puede ser así. Tal vez le doy mucha importancia a la imagen. ¿Mm? ¿Cuál es la imagen que tú das a los demás? ¿O qué piensas que tú das a los demás? Sí, la imagen que doy a los demás. Sí, de pronto como lo decía hace un momento, como alguien
pausado, lento, pero pues no sé, ¿cuál es la imagen que te doy a ti? Pues la imagen es primero lo que yo estoy pudiendo ver, así, digamos, físicamente, ¿no? Es lo primero que puedo yo ver, ¿no? Ujú. Lo demás serían conjeturas, ujú, como tal, no una imagen como tal. Apenas estamos teniendo una interacción. Ujú. Ahorita que me haces esta pregunta, me recuerdas esto que decías, que para ti es importante como estar en esta parte de la par, de poder estar en un ir y venir con este asunto de las preguntas, ¿no? Que para ti la filosofía no es estar como el pensador de Rodin, de alguna manera petrificado, ¿no? Ujú. Sí, Adelante. ahora, gracias. Que dices, ¿cuál es la imagen que das? También se me ocurre en la pregunta, la imagen que recibes, porque pues, sí, yo pienso que la imagen también es algo que se recibe, es algo que no solo que se da, sino que también se recibe. Pero pues, bueno, me ibas a preguntar. Sí, te iba a preguntar algo más, ahorita lo sigo pensando, lo voy a reformular. Ujú. Bueno, mira, el tiempo se nos está terminando mucho. Con todo esto que hemos platicado, ¿qué te parece si finalizamos con una pregunta que puedas tú hacer con todo esto que hemos platicado? A ver si pudieras formular una pregunta con todo esto. Ok. Y la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la imagen, filosofía para mí? ¿Cuál es el fundamento de la imagen de la filosofía para mí? Sí. Ok. A ver, ya apunté la pregunta, te la leo. ¿Cuál es el fundamento de la imagen de la filosofía para mí? ¿Cómo escuchas tu pregunta? ¿Está bien o la quieres modificar? ¿Cuál es el fundamento de la imagen? De la filosofía, dejémosla ahí. Dejémosle el por mí, porque De la pues, filosofía. Para mí lo omites. sí, sí, sí. Ok. Sería interesante a lo mejor quedarse con las dos preguntas. Muy bien. ¿Qué te pareció esta consultoría? Me pareció interesante, me pareció y constructiva. Ok. Bueno, pues vamos a dejarle por aquí, Leonardo. Muchísimas gracias por haberte ofrecido. Les invito a los demás a que abran sus pantallas. Y quien quiera comentar, levante la mano, por favor, de lo que pudieron ustedes ahorita ver, ¿no? Había un poquito de interferencia con el audio, es cierto. Yo traté de estar lo más que entendí todo lo que decía Leonardo, pero sí había un poquito de interferencia con el audio. Citlali, adelante, por favor. Hola, yo escuchando a Leonardo, me quedé pensando como en esta situación de que a veces puede ser como muy fuerte para las personas esta cuestión de estar preguntando. O sea, por ejemplo, yo te escucho a ti, por ejemplo, cuando llevas pues estos ejercicios de consultoría, y yo pienso que pese a que estás cuestionando a la otra persona, no lo percibo yo como agresivo, pues que creo que era una de las preocupaciones de Leonardo, ¿no? O sea, finalmente es como estarnos preguntando, estar haciendo pues revisiones, reflexiones sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada con esta Paula,
no digo que era agresiva, o sea, para nada, sino sus preguntas a veces eran tan tajantes que, ay, como que no sé, por ejemplo, a mí me pasó, no, o sea, como que, llegas en un momento como de, híjole, voy a decir esto y no sé si está bien o está mal, no sé. A lo que voy es como, o sea, finalmente, ¿cómo preguntar? O sea, yo recuerdo los diálogos de Sócrates, lo que rescató Platón, y es agresivo, o sea, no es así como apapachador, pues, o sea, hace preguntas fuertes y directas a veces, ¿no? Y a veces me pongo como en la parte de aquel que es cuestionado y hoy yo creo que no es cómodo, pues, ¿no? Y a mí también me queda esa preocupación, porque si bien hay cierta disposición de la otra persona para hacer esta reflexión, o sea, a lo mejor la espantamos con tanta pregunta. No sé, es como algo que también a mí me preocupa, vaya, ¿no? O sea, cómo ir preguntando, cómo ir generando esta reflexión sin que para la otra persona sea agresivo, pues, aunque a lo mejor sí lo es, porque estás pidiéndole que reformule lo que dijo, vaya. A mí yo rescato esa preocupación de Leonardo porque también es mi... Nada. Ok, Citlali. Al final hago comentarios para poderlos escuchar. Santiago, adelante, por favor. Sí, perfecto, Enrique. Estuvo muy buena la consultoría, a mí me sirvió mucho por lo menos. Y te haría algunas preguntas. Yo distinguí como, en mi propio el esquema que hice, como 7 momentos en la consultoría, en el sentido de que trataba de identificar el momento en que vos tenías que reflexionar, digamos, armar una pregunta que no siguiera, digamos, que no siguiera la línea del, digamos, no siguiera directamente la línea del discurso de él, sino que tuvieras que pensar una pregunta. Entonces, noté como que eso se dio en 7 momentos distintos, como que tenías que volver a algo, al discurso que había dicho y, bueno, y plantear una pregunta nueva, digamos. Y en ese sentido, digamos, una conclusión que saco y que te la pregunto, digamos, hay que tener el arte de preguntar, porque si te quedas sin pregunta, te quedas sin consultoría, digamos. Tenés que saber siempre preguntar, porque me da esa impresión, y eso me parece a veces que es quizás un temor que yo tengo, y que, porque algunos somos de pensar más lento, algunas, viste que eso a veces se da, hay personas que piensan más rápido, que procesan más rápido, otras que procesamos más lento, y a veces nos cuesta armar una pregunta, y nos lleva tiempo armarla. Entonces a veces un temor que yo tengo, quizás alguno lo comparte, es quedarme sin preguntas en la consultoría y por lo tanto quedarme sin consultoría, digamos. Y en ese sentido, si hay alguna estrategia como para ir zafando hasta que se me ocurra la pregunta importante, digamos, la pregunta que le sigue dando curso a la consultoría. Y por último, y la última pregunta que te hago es, ¿por qué cuando en un momento se dio un descenso muy interesante a la importancia que tiene la imagen para Leonardo? Y vos lo llevaste muy, muy bien hacia ahí, lo vi muy, muy notable cómo llegaste hasta ahí, pero no quisiste seguir indagando en ese aspecto que puede ser más subjetivo de él, digamos, de la cuestión de por qué es importante la imagen para él. Yo, como tengo formación en psicología, por ahí estaba en mi cabeza diciendo, bueno, yo voy a ir por ahí, y vos no seguiste por ahí. ¿Por qué? Ok, bueno, así rápidamente. Pues yo no sé si el temor de quedarse sin preguntas, pues sí es un temor que puede uno tener y decir que sigue en la consultoría. Este es un estilo, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que estar siempre preguntando. Podemos a lo mejor decirle al otro, a ver, sígueme platicando, te sigo escuchando. O decirle al otro, mira, estoy pensando que podría ser ahorita interesante, ¿no? Entonces, eso como una parte, ¿no? El tema de la imagen daba para mucho. ¿Por qué no seguí por ahí? Porque se estaba acabando la consultoría, una cuestión de tiempo, básicamente, ¿no? Pero sí daba para mucho el asunto de la imagen, porque en el discurso de Leonardo lo mencionó una y otra vez. Dije, aquí está el asunto, ¿no? Este es el quiz, ¿no? Aunque no hubiera pregunta inicial por parte de él.
No sé si respondí a las preguntas, pero bueno, voy... Sí, perfecto. Ok, voy con Yolanda. Yolanda Victoria y luego con Carla. ¿Se me escucha? Sí, Yolanda, adelante. Bueno, me pareció también muy interesante esta consultoría acerca de la imagen y la vital importancia que Leonardo le da a la imagen. En un momento dado, él dice que somos apariencia y que para él la imagen es esto, esta reunión. Y al final acaba llegando a la conclusión de que sí, que le da mucha importancia. Él mismo llega a esa conclusión de que le da mucha importancia a la imagen, pero claro, la imagen y este encuentro tiene sentido porque estamos hablando y en ese sentido las palabras tendrían más sentido que la imagen en sí misma considerada. ¿Por qué? Porque podemos estar aquí todos reunidos, pero si no interactuamos, si no hablamos, la imagen no tendría ningún sentido, me parece. Entonces, claro, es la ponderancia, la ponderación que él le da a la imagen, ¿no? Que para él es vital, pero la imagen pienso que la imagen que tiene cada uno de otra persona o de lo que piense o de lo que no piense es suya, es única y exclusivamente suya. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, que creo que en ocasiones no es tan importante la imagen, sino más bien las palabras. Ok, Yolanda, muchas gracias. Carla Portela, por favor. Sí, bueno, yo también pensé en esto de estilos. Digamos que no es el primer ejercicio, ¿no?, que se hace ya de consultoría filosófica, y creo que hasta ahora veo dos estilos. Un estilo en el que sí hay tal vez una preocupación, pero no extrema, por las preguntas, o las preguntas no son el centro. Y que sería, otro estilo en el que sí, las preguntas parecen ser lo más importante, al grado de que ahí surge incluso el temor, ¿no?, de quedarse sin preguntas. En el primer caso, me parece, o lo que distinguiría estos dos estilos, es que uno de ellos podría ser considerado como una conversación, en el que las preguntas fluyen de manera natural. Digamos que en consultor se asume como un guía, una guía suave y sutil, digamos, en que se asume como guía porque se supondría que tiene cierta formación, cierta experiencia, algunas habilidades. En tanto que este otro estilo en el que parece que la protagonista son las preguntas, me parece que llega a caer en un interrogatorio donde el consultor parece que está conduciendo y puede incluso llegar a parecer eso, violento. Con base en las lecturas que hemos hecho, yo preferiría una consultoría que asemeja a una conversación amistosa, ¿no?, decíamos, entre iguales, en el sentido de que yo no soy autoridad para decir esta es la neta y esto es lo que tienes que hacer. Una conversación, como se mencionó también en la lectura, ¿no?, hasta de compañerismo. Y en ese sentido me parece, cuando hablaban también, por ejemplo, de empatía, que no cualquiera puede ser consultor. Y también me parece que no cualquiera va a ir a una consultoría, porque es alguien además que tiene esta disposición de entender, de entenderse, de cuestionar, de cuestionarse. Entonces, sinceramente me parece que para que esta práctica sea benéfica, constructiva, o no sé qué palabra o adjetivo positivo pudiera ir ahí, habría que ser o tendría que ser una conversación. Y la verdad es que conversar es un arte. Eso es lo que yo quería decir. Está cerrado tu micrófono, Enrique. Gracias. Perdón, te escuchamos, Diego, adelante. Ahora sí nos abres tu micro, Diego. Está genial. Muchas gracias a los dos por haber hecho esta demostración. Yo distingo por lo menos tres momentos en las consultorías que fui escuchando, la tuya, la anterior, que también hiciste. Un primer momento que
tener que ver con partir desde el mundo físico, con lo que tiene que ver con la pregunta, un segundo momento que va hacia el plano metafísico, donde indagás en la filosofía o la imagen, y un tercer momento que yo lo defino como un momento ontológico, donde ya la cuestión es no la imagen, sino tu imagen de. Y en ese punto, Leonardo intenta correrse todo el tiempo. Cuando la cuestión vuelve hacia sí, se vuelve sobre él se corre de esa situación. Ahí aparece la incomodidad. Una de las primeras cosas que yo me pregunté en un momento, con su primera cuestión, es decir, quiero saber la imagen de la filosofía que cada persona tiene, y me preguntaba, ¿qué hace que sea importante para él esta cuestión? ¿Qué hace que sea importante para él saber qué imagen de la filosofía cada persona tiene? Porque sería casi imposible saber qué imagen tiene cada persona. A lo sumo podríamos saber qué imagen tiene él. Y él se intenta correr todo el tiempo de ese lugar. Yo creo que ahí hay un momento indagatorio interesante que se puede volver en algún momento. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, estos tres momentos son como muy claros, incluso en la pregunta final, ¿no? De cuál es el fundamento de la filosofía para mí, luego Diego lo quita, se vuelve a correr, como dices, ¿no? Entonces, perdón, da para mucho. Carmelo, adelante, por favor. Feliz tarde. Bueno, quiero retomar dos aspectos. Uno de Carla. Estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. Es importante, ya nos ha tocado ver varias consultorías. El martes me tocó ser visitante. Y realmente prefiero cuando la filosofía como que se vincula de la teoría con lo que es la vida de las personas, ¿no? Siento que esta conversación con Leonardo discurrió por derroteros muy abstractos. No es que eso esté mal en principio, pero si tomamos el caso que, bueno, uno va como por angustias existenciales, digamos, por problemas vitales, no sé hasta qué punto ir a elucubraciones abstractas no es digamos, no es un huir, además muy humano, no hay juicio aquí, de preocupaciones que a lo mejor son más mundanas y que son más demandantes. Y bueno, en ese aspecto, amigo, vi como, bueno, trataste de incomodar de alguna manera para llevar la cosa a un derrotero más concreto, pero bueno, de alguna manera esta sesión discurrió, y creo que es la primera de las que he visto o de las que he participado hasta ahora, que discurrió por esas arenas movedizas bastante abstractas, más sobre conceptos que sobre vicisitudes, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para aprender tanto como visitantes como consultores. Así es, Carmelo, muchísimas gracias por el comentario. Creo que no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto. Si no, yo agregar uno. Al final de cuentas, no iniciamos con una pregunta porque no la había. Leonardo pues comentó que prefería como hablar de otra cosa, no tener como una pregunta así clara, sino que tenía más bien un tema. Y entonces más bien yo decidí terminar como normalmente se podría empezar una consulta, que sería con la pregunta. Entonces digo, bueno, vamos a cerrar con la formulación o el intento de formulación de una pregunta, que bueno, ya es una cuestión ahí que puede ser de estilo. Y es todo un tema que plantea Citlali, ¿no? Si las preguntas incomodan o no. Brenifier dice que ese es el chiste de la consultoría, que hay que incomodar a la persona, pero también depende cada uno de nosotros, ¿sabe? A lo mejor, no sé cómo sea, por ejemplo, en Venezuela o en España, pero en México somos muy sentidos, no nos gusta que nos cuestionen, o sea, somos muy delicaditos, no sé cómo decirlo, o sea, es un tema que nos causa así de repente cierta cosa cuando mis amigos españoles me dicen, a ver, esto es así, ¿qué? O sea, ellos no tienen ese cuidado si uno se va a sentir
lastimado o no. Entonces también creo que es una cuestión, digamos, cultural, pero efectivamente la cuestión de la filosofía si es indagar y si es de repente poner, sacarnos de este lugar de comodidad o de movernos, ¿no? Entonces, dependen muchas cosas, ¿no? Efectivamente hay muchos estilos, este es uno, el asunto igual de las preguntas, que es básicamente Agenbach. Hay otras formas también, ¿no? Como comentaba, ¿dónde está? Que ya no la veo. Carla estaba comentando, ¿no? Que ella prefiere una manera más de diálogo, con menos preguntas, también se puede formular. Cuando vean, por ejemplo, vean a Barrientos, la propuesta de él no trabaja con preguntas, o se van dando de una manera como más natural, ¿no? Cuando vean, por ejemplo, a Oscar Berenifier, ahí la pregunta es incisiva, cruel. A ver, ¿dijiste esto? ¿Sí o no? Oye, no. Y Berenifier no te suelta, te dice, dijiste esto antes y ahora te estás contradiciendo. ¿Con qué te quedas? O sea, y es un sí o no tajante con Berenifier. Y con Berenifier les va a pasar algo bien interesante. O lo van a amar o lo van a odiar. O les va a encantar o van a decir, no, yo jamás voy a hacer consultoría como este estilo. Depende de cada uno. Yo quisiera preguntar ya para cerrar, tenemos un minuto, Leonardo, ¿cuál fue tu impresión general de todo esto? Ya ahora como después de que viste la experiencia. Sí, no, pues muy interesantes los comentarios. Como decía Citlali, es que también es mi preocupación. No, yo pienso que los comentarios pues son muy enriquecedores y también pues para mí estaba la presión también de saber que ellos estaban ahí, ¿no? Escuchando. Yo pienso que también es un punto importante así como que queda de reflexión. Porque de todas maneras es un ejercicio preparado, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues no, me gustaron todos los comentarios y bueno, lo que decía Diego me llama mucho la atención, ¿no? Como que me intentaba correr y pues que habría que ver qué hay ahí. Claro, Leonardo, muchas gracias. Ahí tienes un problemilla ahí con el audio que, bueno, ojalá pueda solucionar para la siguiente, pero bueno, se pudo hacer la consultoría, no hubo mayor problema. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión de Gerhard Agenbach. Yo les invito a que sigan leyendo, busquen más escritos de Agenbach. Barrientos tiene muchas cosas que comentar. Y si alguno de ustedes le hace al alemán, pues ahí está la obra de Agenbach. Es uno de los modelos, una de las propuestas. Edith estaba comentando que le gusta mucho el estilo de Berenifier. Pues sí, ya depende de cada uno. Aquí lo que nos interesa en CECAPI es que ustedes vean la mayor cantidad de propuestas de consultoría. Vimos ahorita Agenbach, pero faltan varias de revisar y que yo les invitaría a que conozcan todas profundamente, porque lo que vale la pena es poder ver la gran variedad de cómo se puede trabajar en este mundo de la consultoría filosófica. Pues no me queda nada más y nada menos que agradecerles que me hayan regalado su tiempo, porque al final de cuentas también que ustedes me regalen su atención es muy importante y hay que reconocerlo. Muchas gracias a todas y a todos. Las tareas que están pendientes hoy en la noche las reviso, se les envió la retroalimentación. Si alguien todavía no ha enviado, la puede subir. Le va a salir como extemporánea, pero usted súbala y no hay mayor problema. Bueno, pues que tengan muy buena tarde, buena noche, buena madrugada, no sé en dónde estén, en el lugar del mundo, y nos estamos viendo. Cuídense muchísimo. Gusto en verlas y verlos. Gracias. Hasta luego. Adiós, chao. Bye, hasta luego. Bien todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.